comentado, la, de la clase pasada empezamos a ver la estructura y vimos que hay una forma de resolver los conflictos a través de medios jurídicos. Hoy vamos a seguir con la estructura y también vamos a ver la forma en que se resuelven los conflictos de forma pacífica en América Latina. Nosotros no hemos tenido tantas complicaciones porque desde un principio nuestro sistema de justicia internacional empezó desde muy temprano. Es más, incluso nosotros tenemos una estructura de solución de conflictos muchísimo antes que a nivel mundial. Nosotros, como América, hemos sabido ser un poco más fraternales, por decirlo de una manera jurídicamente hablando, en donde desde un principio ya tenemos establecido cómo nos vamos a resolver ciertos conflictos. No sé si han escuchado de la OEA y a partir de ciertos convenios o pactos como el de Bogotá, generamos un sistema de solución de conflictos. Los vamos a ver poco a poquito, pero vamos a iniciar el día de hoy con lo que estábamos hablando ayer, con lo de la Corte Internacional. En particular, bueno, como ustedes saben, en nuestra Suprema Corte de Justicia está conformada por 11 ministros. Acá, voy. Bienvenido, Ricardo. Acá también tiene una estructura similar. Ya vimos que consta de 15 jueces. Le llamamos jueces o miembros de la Corte Internacional. Pero además de esa estructura de los 15 jueces, pues va a haber uno que va a presidirlo. Siempre acuérdense que en todas las organizaciones, ya sean de justicia o bien para cualquier órgano internacional, tiene que haber un orden estructural para que sea lo mismo, bueno, para que sea homónimo respecto a la organización. Es decir, siempre tiene que haber alguien encargado de llevar el orden y otro encargado de la administración. En este caso, nuestra Corte Internacional tiene un presidente y un vicepresidente en caso de que el primero no pueda continuar con sus labores o bien esté en conflicto respecto a una situación. Entonces, tanto el presidente como el vicepresidente, son elegidos por sus pares cada 3 años en votación secreta. Así no habrá algún tipo de conflicto de que uno lo eligió por parte de la otra. Aparte son 15 jueces. Entonces, el hecho de que sea en votación secreta, técnicamente no habría ningún conflicto, incluso respecto a los estados. Recuerden que la situación internacional siempre es muy complicada, muy delicada, y el hecho de que haya algún tipo de preferencia respecto a un juez en particular también genera suspicacias, y eso es lo que se trata de evitar siempre. Por eso la votación es secreta y se requiere la mayoría absoluta y no hay condiciones de nacionalidad. Por eso no se pone ahí, fue el juez tal, no se ubica por nación, para que no haya este tipo de conflictos. El presidente dirige la labor de la Corte y supervisa su administración con la asistencia de un comité presupuestario. Bienvenida, Georgina. Otro. Existe un comité presupuestario y administrativo y de diversos otros comités. ¿Para qué? Para llevar un orden también, como lo tenemos aquí en el Poder Judicial. Está el presidente, que tiene el Consejo de la Judicatura, en donde va a haber la parte administrativa. Siempre tiene que haber, repito, orden en cuanto a la estructura y obviamente el presupuesto, y la forma en que se va a realizar es a través de comités presupuestarios. Ahí es donde entran incluso ciertos estados y también
repito, hay cuestiones de suspicacias porque el hecho de que un Estado aporte más cantidad de dinero respecto a la Corte Internacional no necesariamente implica que le va a beneficiar, vamos, pero siempre hay rotaciones, siempre hay algún tipo de consideración extra para que sea más objetivo al momento pues, de aplicar dicha información. Voy. Bienvenido. El vicepresidente va a reemplazar al presidente en su ausencia en caso de estar incapacitado para ejercer sus funciones, ya sea que alguno de los estados en conflicto corresponda a la nacionalidad del juez, o en caso de quedar vacante la presidencia. Puede ser de que por alguna fatalidad pues ya no tengamos al presidente, sube el vicepresidente y posteriormente se nombrará ya sea el nuevo vicepresidente o se mantiene en su estado como vicepresidente a presidente hasta el término de los 3 años. Eso dependerá muchísimo de la situación en que se encuentren estas dos personas. ¿Deben vivir en La Haya los magistrados? Pues no, la verdad es que solamente el que está obligado va a ser el presidente, ni siquiera el vicepresidente. ¿Por qué? Porque se necesita a alguien que esté administrando la Corte Internacional. Así como, repito, como cualquier otro presidente, está obligado a estar, manteniendo la administración, y la única forma, pues, es que el líder de alguna organización, en este caso la organización internacional como la Corte Internacional, es a través de estar vigilando, y la única forma de estar vigilando y que no haya ningún conflicto ¿cómo se llama? De la falta de presupuesto, o bien que se está utilizando mal el presupuesto, pues tiene que estar ahí el presidente de la Corte. Los demás miembros de la Corte solo están obligados a estar a disposición de la Corte permanentemente. Es decir, pueden estar en sus estados o en su país de origen o cualquier lado, bueno, dependerá mucho en donde se encuentren, pero vamos, el chiste es de estar cerca. Y, por ejemplo, la jueza que se encuentra, que forma parte de la Corte Internacional y que es de origen mexicano, pues deberá siempre estar atenta permanentemente. Si los buscan, tienen que estar allá al momento en que se les solicite. En la práctica, la mayoría de los miembros de la Corte residen en el Haya. Como, vamos, el hecho de que tienen que estar atentos a todo lo que se les pida, pues obviamente tienen que estar ahí a la par y a las necesidades que se requiera de la Corte Internacional. Básicamente con el costo, bueno, en este caso el servicio que prestan, pues se les da un presupuesto relativamente muy atractivo, por lo cual no necesario que se salgan de ahí, de esa ciudad. Entonces, generalmente lo que hacen es quedarse ahí, buscan pues una residencia y tratan de estar viviendo en ese lugar para estar atentos a todos los llamados que se les hagan. Los miembros de la Corte, cuando desempeñan sus funciones oficiales, gozan de prerrogativas, inmunidades y especialidades diplomáticas. Es como si fuera un secretario o un ministro de Relaciones Exteriores. Tiene inmunidades porque, como cualquier otro funcionario de alto rango, pues necesita tener esas facilidades para poder constituirse como buen juez. El hecho de que se le impida, por ejemplo, salir del país o de la ciudad, también implicaría una obstrucción a la justicia. Y repito, aquí las suspicacias son muy grandes, incluso cuando, si por alguna razón, imagínense que llegara a haber esa situación de que le impidan el tránsito a un juez de la Corte Internacional, pues implicaría también de que están siendo sometidos a un estado, o incluso si hay un estado que se encuentre en conflicto con otro y resulta de ser que es el que se encuentra en tránsito dicho juez, pues vería la manera de señalar que le está impidiendo ejercer su ejercicio y sobre todo implicaría un conflicto internacional. Entonces, para evitarnos esas situaciones,
A los jueces se les va a tratar con las mismas inmunidades, las prerrogativas y facilidades que cualquier diplomático de cualquier país. En los Países Bajos, el presidente de la Corte tiene precedencia respecto a todos los embajadores acreditados ante el soberano holandés, incluso el decano del cuerpo diplomático. Es decir, va a tener el mismo rango y sobre todo va a tener el mismo grado de importancia. Le sigue inmediatamente a él lo siguiente, que es el vicepresidente, tras lo cual la presidencia se alterna entre miembros del cuerpo diplomático y los miembros de la corte. Repito, son las facilidades que se les da por el hecho de ser jueces de la Corte Internacional. Asimismo, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia perciben un sueldo anual de la módica cantidad de $160,000. O sea, imagínense, básicamente anualmente estaríamos hablando, estamos hablando de unos 2 millones, 4 millones, póngale, redondeándole, unos 5 millones de pesos al año. Pues básicamente, pues son sustanciosos y yo creo, no sé ustedes qué opinen, pero serían más que suficientes este salario para que pues puedan vivir en la ciudad de La Haya. El presidente percibe un complemento especial. Obviamente, pues si él tiene que estar ahí y tiene que estar dirigiendo la Corte Internacional y administrándola, pues tiene un extra que también se tiene que, tiene que tener como una especie de recompensa. A su retiro, los magistrados reciben una pensión anual que, tras 9 años en el cargo, asciende a la mitad del sueldo, es decir, estarían ganando $80,000. Los magistrados, $80,000 anuales. Los magistrados que se desempeñan durante 18 años o más tienen derecho a una pensión igual a 2/3 partes del sueldo. Recuerden que pueden estar en 9 años, pero también pueden ser reelegidos. Y si optan por los 18 años y son reelegidos, pues van a tener la posibilidad de que se les dé aproximadamente $120,000 al año. Los sueldos y los subsidios son objeto de una decisión de la Asamblea General y están exentos de impuestos, o sea, son íntegros. No se les puede cobrar absolutamente nada. Digo, es un común acuerdo de todos los Estados miembros de la ONU y por lo tanto, repito, el hecho de que se estén exentos de impuestos implica que no están sometidos a ningún estado. Imagínense que México le estuviera reteniendo impuestos a nuestra jueza. O bien, con tal de someterla a una determinación respecto a un conflicto que hubiera entre México y otro país, como castigo, por decirlo entre comillas, le aumentara los impuestos o bien le retuviera algún tipo de compensación aduanal, bueno, X, cualquier cosa que sea en materia fiscal, implica. Bienvenido, Martín. Eh, Perdón. Imagínense que estuviera sometido a dichos impuestos o que se le pudiera obligar a que pague los impuestos y más aún por algún tipo de coraje, por algún tipo de situación, como una especie de venganza, el Estado mexicano no solamente le haga eso, sino que también le imponga algún tipo de delito en materia fiscal. Entonces, todo eso se elimina y sobre todo no se les va a cobrar impuestos precisamente para ser neutros. Y en todo, incluso cuando se retiren. Un Estado parte en un asunto, perdón, es que se me pone, un Estado parte en un asunto ante la Corte que no cuente con un magistrado en su nacionalidad entre los miembros de la Corte podrá escoger a un magistrado especial para ese asunto en concreto, aunque no está obligado a hacerlo. Los magistrados especiales no han de tener necesariamente o con frecuencia no la tienen la nacionalidad del mismo Estado. Muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de convenios o tratados internacionales, se especifica que uno de los magistrados o jueces internacionales de la Corte debe ser de la nacionalidad que corresponde al del conflicto.
¿qué es lo que pasa? Pues generalmente ese juez tiene aunque son neutrales, en teoría, pues en la práctica pudiese tener alguna conveniencia a favor de un Estado, al simple hecho de ser de la nación. Por eso siempre son impares tanto las salas especiales como el pleno de la Corte Internacional. Si por alguna razón no tuviera a alguien de algún juez que sea de la nacionalidad que corresponde ¿cómo se llama? A uno de los estados en conflicto, estos a su vez pueden solicitar a un magistrado especial que lo represente, pues, o que tenga la posibilidad de llevar a cabo algún pronunciamiento dentro de su caso. Antes de asumir sus funciones, el magistrado especial hace la misma declaración solemne que el resto de los miembros de la Corte. Participa en toda decisión relativa al asunto en pie de plena igualdad con sus demás colegas. Tienen derecho a votar y percibe una remuneración de la Corte por cada día en que se ejercen sus funciones. Es decir, pues obviamente al no ser o no formar parte de la Corte Internacional, pues va a estar prestando algún tipo de servicio, como cualquier otro especializado que sea ajeno al órgano de justicia y por lo tanto, pues se les va a pagar. En este caso, se les da cada día se les está pagando y se les paga, repito, bastante bien. Al igual que los miembros de la Corte, el magistrado especial debe estar a disposición de la Corte y asistir a todas las reuniones que se celebren respecto al asunto en que está participando. Si terminara este caso y ya se resolviera por parte de este órgano jurisdiccional, lo que va a pasar es de que terminan las funciones de este magistrado especial y se regresa a su país, o bien al lugar de origen en donde fue tomado por parte del el Estado en conflicto. También, además del presidente, también tiene, y del vicepresidente, tiene una secretaría y va a funcionar como un órgano administrativo permanente en la Corte. Sí, de plano, no va a tener movimientos, siempre va a estar ahí en las oficinas y es el responsable no solamente ante la Corte, sino que la va a dirigir y la va a dirigir a través de un secretario con la asistencia de un secretario adjunto, quien lo reemplazará cuando esté ausente. Al igual que el presidente y el vicepresidente, también tiene un secretario y el secretario adjunto. Si por alguna razón le pasara algo al secretario o bien no pudiera estar en un momento determinado, está el secretario adjunto quien lo va a reemplazar. El secretario tiene el mismo rango que un subsecretario general de las Naciones Unidas. Va a tener recuerden que la Corte Internacional se crea a partir de la Carta de San Francisco cuando existe algún tipo de conflicto entre los estados. Entonces, dentro de la estructura, pues también le dan su peso específico al secretario, que va a tener no solamente el mismo rango, sino también el mismo sueldo. También, va a tener un periodo de 7 años y puede ser reelegido, es decir, puede estar en ese puesto hasta 14 años. El personal de la Secretaría incluye a oficiales jurídicos, traductores e intérpretes. Recuerden que, pues, si bien es cierto, muchos están muy bien letrados en cuanto al derecho internacional, pues son 195 países miembros de la ONU y por lo tanto, pues existen tantos idiomas que no podría con cada una de ellas. Entonces, para eso tiene traductores y también tiene oficiales jurídicos. También hay una situación en donde pues cada estado tiene sus propias normas y el secretario pues no es experto en todas ellas. Tiene un panorama general con el cual puede estar lidiando. Sin embargo, por eso tendrá oficiales jurídicos que se van a encargar de apoyarlo respecto a las normas internas. Intérpretes, archiveros, impresores, bibliotecarios y oficinas de información, contables, especialistas en computación, obviamente,
asistentes administrativos, mecanógrafos, todo lo que se hace en la corte internacional, sobre todo cuando hay audiencias, tienen un mecanógrafo que va a transcribir, ya saben, en inglés, y hay otro mecanógrafo en francés. Y si existiera una opción extra o un tercer idioma, vamos a tener otro mecanógrafo que va a estar traduciéndolo. Telefonistas o guardias de seguridad, y debido a que la Corte Internacional de Justicia es tanto un tribunal como un órgano internacional, las tareas de la Secretaría son a la vez judiciales y diplomáticas y administrativas. Tienen una función con doble cara, poniéndolo de esa manera, en donde también, aparte de los conocimientos administrativos internacionales, también tiene que jugar con un papel de diplomacia, y sobre todo sus formas son iguales que también si fuera un cónsul o como un embajador. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿A alguien le gustaría ser juez o magistrado de la Corte Internacional? No, prácticamente todos, yo creo. Bueno, si no hay ninguna duda, si tienen algún comentario, no duden en interrumpirme, y con gusto los escucho. Bueno, eh, ¿cuáles son las responsabilidades del secretario? Está obligado a residir en el Haya, eso es indiscutible, porque pues es el que lleva la administración de la misma. Al igual que el presidente, pues tienen que estar atendiendo todos los asuntos referentes eh, pues a los suministros de las oficinas, a recibir, a emitir cartas o algún tipo de memorándum. Vamos, tienen que hacer todo lo que sería una oficina, y repito, tienen que estar ahí a la mano para cumplir con esas obligaciones. Y dirige la labor de la Secretaría y es responsable de todos sus departamentos. Como cualquier otra oficina administrativa, el encargado es el secretario y tiene todas esas responsabilidades. También va a desempeñar funciones de intermediario respecto a las comunicaciones hacia y desde la corte, esta corte, y presta asistencia en la atención, perdón, de las relaciones entre la corte y los estados. Recuerden que se tiene que hacer como una especie de movimientos de la oficina de forma adecuada, para que cuando exista un conflicto entre, por ejemplo, México y, no sé, Nigeria, bueno, cuando pasa eso, tiene que haber como una estructura en donde todos los comunicados que se hagan de ese estado y de Nigeria y México se estén generando de manera particular. Ya recuerden que tiene que hacerse las traducciones y emitírselas al estado correspondiente. Y es una labor actualmente no tan complicada, porque tenemos medios electrónicos en donde a través de un correo oficial de un estado a otro se pueden llevar a cabo. Por paquetería también se puede realizar, o también por otros medios electrónicos, como digo, no puedo llamar por WhatsApp, ¿verdad? Pero puede haber un sistema en donde se hagan las comunicaciones, o bien avisos que consten a través de una firma electrónica. El caso es de que se va recomponiendo esas oficinas, para que si empieza bueno, en la mañana hay un conflicto o entre México y Nigeria, en otra oficina también se pueda llevar a cabo todo lo que corresponda a otro conflicto, supongamos Francia e Inglaterra. ¿Okay? Bueno, históricamente siempre han tenido algún tipo de conflicto. Pero imagínense que se estuvieran otra vez en conflicto Francia e Inglaterra, habrá otra oficina que va a llevar toda la correspondencia y va a llevar los trámites necesarios para el procedimiento judicial respecto al conflicto que tengan estos estados. ¿Ok? Eh, las funciones intermedias respecto a las comunicaciones, eh, la organización internacional, vamos, y también no solamente tiene que ser a través de estos conflictos entre los estados, sino que también tiene que llevar informes ¿cómo se llama? A la ONU. Tiene que estar avisando respecto a las situaciones de algunos conflictos, y también se maneja otro tipo de oficina en donde va a estar emitiendo estos memorándum,
estas comunicaciones respecto a cómo están trabajando. Recuerden que están obteniendo algún tipo de presupuesto internacional y por lo tanto, o como mínimo, lo que tiene que hacer esta secretaría es estar dando informes, dar rendición de cuentas y que de hecho es muy importante en este tipo de organismos internacionales e incluso todo lo que tenga que ver con el presupuesto, ustedes lo pueden ver en la página de internet ya sea de la ONU o de la Corte Internacional. Ustedes pueden revisar en qué se gastó algo, si fue una pluma, se puede revisar plenamente al respecto y ustedes pueden atender todo lo que tenga que ver con transparencia y rendición de cuentas de este tipo de organizaciones, lo pueden ver o visualizar en cualquier página de internet. Repito, por las cuestiones de que se están obteniendo ingresos de varios estados, todos esos estados pues, requieren o piden o exigen algún tipo de rendición de cuentas y se dan de esta forma. También se prepara y mantiene al día la lista de asuntos sometidos a la Corte, asisten a sus reuniones, vela por la redacción de minutas, corroboran su firma las decisiones de la Corte y se encarga de la custodia del sello. El sello corresponde al fiat, por decirlo de una manera, respecto de que todas las comunicaciones que se dan a través de la Secretaría de la Corte son plenamente certificados o válidos respecto a los demás estados. Recuerden que cualquier decisión que se haga en esta secretaría, pues es muy importante, al grado de que una equivocación, por muy pequeña que sea, se va a traducir en un conflicto internacional. Pecata minuta, pero sí es pues bastante importante. También está encargado de los archivos y publicaciones de la Corte, prepara su presupuesto y se ocupa de las cuestiones relacionadas con la Corte y su labor. Ya no solamente hacia afuera, sino que también internamente la contratación de personal, como ya habíamos visto, hay que contratar archiveros, traductores, oficiales, jurídicos, todo lo que necesita una oficina. Solamente que imagínense todo el mundo hablando en una oficina con todo tipo de idiomas. Es impresionante. Algún día me gustaría ir nada más para ver cuál es la función, esas funciones de viva voz y sobre todo tener esa experiencia. Okay. Bueno, la Corte está constantemente reunida en sesión. No tiene un receso determinado de antemano, aunque habitualmente levanta su periodo en sesión parte verano y al comenzar el año. Obviamente, pues, con las vacaciones de verano y con las vacaciones del invierno. Sin embargo, son constantes. Si por alguna razón llegara a haber alguna suspensión, sería por una cuestión como la actual que tenemos ahorita, como corresponde al COVID-19. Al momento, bueno, hasta este momento no ha habido movimientos en la Corte Internacional debido a esta situación. Una vez que termine la pandemia, van a volver a ser constantes las sesiones de la Corte Internacional. Además de las audiencias públicas que constituyen la parte visible de su labor, los miembros de la Corte participan en gran número de reuniones internas de todo tipo, así como están de manera en pleno, así como, vamos, la Suprema Corte de Justicia que tiene en pleno y también tiene salas, la primera y segunda sala, también la Corte no solamente se encarga del pleno y de la sala, sino que también tiene comités en los cuales va a ir verificando o vigilando, por ejemplo, el presupuesto que se les da. También hay proyectos educativos internacionales. Ellos no solamente se dedican a estar ahí los jueces, sino que también pueden ir a otros países y presentar ya sea conferencias, ir a convenciones para explicar el tratamiento de algún caso en particular y cómo fue que se resolvió. Vamos, ese sí es un escaparate bastante importante de estos los jueces, ¿ok? Luego, en materia internacional, el procedimiento contencioso es la consideración por la Corte Internacional de Justicia de una controversia jurídica que le han presentado los estados. En principio, ellos no van a moverse hasta en tanto un estado
presente alguna queja, alguna demanda en contra de otro Estado u órgano internacional. ¿Quiénes pueden presentar estos asuntos? Bueno, de acuerdo a los estatutos, en su artículo 34, solo los estados podrán ser parte en casos contenciosos ante la Corte y por lo tanto presentarle casos. O sea, solamente los estados, por razones diferentes, ya sea en tratados internacionales, se ha permitido que organismos internacionales lo presenten. Algunas ONGs lo han realizado y se les ha dado trámite, pero en muy contadas ocasiones y solamente cuando expresamente el convenio, acuerdo o tratado internacional así lo determine. En consecuencia, la Corte no podrá considerar controversias entre un Estado y una organización internacional, ojo, si y solo si no lo ha solicitado el Tratado Internacional, ni entre dos organizaciones internacionales, ni podrá ocuparse de las numerosas solicitudes orales y escritas. Válgame. Judith, bienvenida. Ok, ya me perdí. Ah, pueden llegar a darles algún tipo de solicitud oral o escrita que llegue a la Secretaría, pero estas no las va a aceptar si no cumple con ciertos requisitos, como nosotros en materia judicial, cuando no cumple algún requisito, una de dos, o se desecha o se remite al órgano competente. En este caso, cuando existen dos organismos internacionales que no les opere el poder hacer algún tipo de juicio ante la Corte Internacional, lo que va a pasar es que se va a tramitar a la autoridad competente interna de aquel Estado. O sea, si hay un órgano internacional con sede en Estados Unidos, pues allá es donde se va a dar trámite, no en la Corte Internacional. Okay. Estados que tienen acceso a la Corte, pues serán en principio todos los estados miembros de las Naciones Unidas que al ratificar la Carta de Aceptación sus obligaciones y por lo tanto pasaron a ser parte automática en el Estatuto de la Corte, que forman parte de la Carta, estamos hablando de la Carta de San Francisco. Los miembros de la ONU, por el simple hecho de haber firmado y ratificado la Carta de San Francisco, van a tener la posibilidad de entrar a cualquier juicio. Bueno, más bien, la Corte Internacional va a velar porque se haga algún tipo de justicia respecto a cualquier conflicto de estos estados miembros de las Naciones Unidas. Asimismo, los estados que hayan pasado a ser parte de los estatutos de la Corte, aún sin ser miembros de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Suiza. Suiza, si se fijan, es uno de los países que no se encuentra firmado, ratificado como miembro de la ONU. Y es porque su ideología internacional es ser neutro, pero neutro radical. Es decir, no me voy a ponerme a no voy a ser miembro de ninguna organización internacional porque yo quiero ser neutro. Así ha sido desde el inicio por parte de Suiza y desde entonces hasta la fecha no tiene ningún tratado internacional que lo obligue a cualquier situación, cualquier obligación o derecho internacional. Sin embargo, es reconocido, vamos, ellos forman parte de los mediadores o conciliadores internacionales y sobre todo, no sé si se han fijado, ahí es donde hay más movimientos bancarios porque no tienen algún tipo de acceso cualquier otro país. Es tan neutro que incluso no puede haber, vamos, ¿cuánto se tardaron recolectar lo que dejó allá una persona de una persona incómoda en México? ¿Cuánto tiempo se tardaron en entregarle el dinero que había dejado allá? Es simplemente porque no tienen algún convenio entre otros países y es precisamente por la neutralidad, única y exclusivamente por ello. También tienen acceso a la Corte todos los estados que, aunque no sean miembros de los países de las Naciones Unidas, o sea, no sean, forman parte de la misma, o del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, hayan depositado en la Secretaría una declaración que reúna los requisitos establecidos por el Consejo de Seguridad, en cuya virtud acepten la jurisdicción
de la Corte y se comprometan a dar cumplimiento de buena fe a sus decisiones. Muchos estados se han hallado en esta situación antes de pasar a ser miembros de las Naciones Unidas. Recuerden que en ocasiones hay, se van creando nuevos países y cuando se crea este nuevo país, pues no es automático el hecho de que sea miembro de las Naciones Unidas. Pero si por alguna razón se crea este nuevo país y tiene un conflicto internacional, lo que puede hacer es ir ante la Secretaría de la Corte Internacional y someter cualquier conflicto jurídico a su cargo, bueno, en este caso, ante la Corte Internacional. Es decir, va a aceptarlo de forma, pues en este caso, expresa, pero sin tener estos requisitos previos como ser miembro de la ONU o aceptar los estatutos de la Corte. Esto lo va a hacer de manera expresa, es que presentarlo ante la Secretaría. De lo contrario, se entenderá de que obviamente no quiere nada que ver con la Corte Internacional. En este caso, bueno, cuando hay un proceso, ¿quiénes son el demandante y el demandado? El estado en que presenta una solicitud es designado como el demandante y el otro estado es el demandado. Así de sencillo. Vamos, así como nosotros, la parte actora es la parte que está interesada en que se resuelva o que se le dé justicia algún conflicto que tenga con otra parte. Así también en materia internacional, un Estado a lo mejor se le incumplió algún derecho o algún un tratado internacional y necesita o exige la justicia por parte de la Corte Internacional ante otra persona. En el título oficial del litigio se separa los nombres de las partes con la abreviatura C, que corresponde a la expresión contra. Por ejemplo, Camerún contra Nigeria o México-Estados Unidos. Y cuando se trata de un acuerdo especial, no hay ningún demandante ni demandado. Esto generalmente es a través de una opinión de la Corte Internacional. En consecuencia, los nombres de las partes están separados por una diagonal, por ejemplo, Indonesia y Malasia. En ellos solamente va a haber una interpretación de algún convenio, algún tratado o algún acuerdo internacional y lo va a decidir la Corte Internacional. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Ok, bueno. El procedimiento ante la Corte tiene dos fases. La primera de ellas va a ser la fase escrita y una oral. Cuando se trata de bueno, la parte escrita se comprende la comunicación de la Corte y las partes de memoria. Ahorita vamos a explicar eso, pero se hace una memoria, una contramemoria, una réplica y en casos necesarios, dúplicas, así como todas las clases de documentos que apoyarán a las mismas. ¿Ustedes se acuerdan de la demanda y contrademanda? Bueno, contestación de la demanda. Es prácticamente lo mismo. La fase oral comprende la intervención de agentes, abogados, consejeros, testigos y peritos en audiencias que por regla general son públicas. Todas las decisiones de la Corte se adoptan tras un proceso de deliberación por mayoría de votos de los magistrados presentes. En caso de empate, el que decide siempre va a ser el presidente. O bien en las salas especiales, quien va a resolver es el presidente de dicha sala especial, el cual se tiene que establecer previamente. Si son solamente tres jueces los que van a resolver, entre ellos van a decidir quién es el que tiene la toma de decisión final. O bien, si por alguna razón en esa audiencia faltará alguno de ellos, por mayoría, quien tiene la decisión, repito, será el presidente. En cuanto al derecho aplicable, la Corte señala que el artículo 38 de su estatuto y aplicación del derecho internacional a su leal saber y entender, invocando el principio de jura nobis curia. Es decir, todo el derecho que se va a aplicar no puede ser en absoluto ninguno que corresponda a un Estado. Tiene que ser solamente y exclusivamente del derecho internacional público. De ahí en fuera, todo lo que tenga que ver con tratados internacionales, acuerdos o convenios o protocolos incluso que hayan firmado cada uno de los estados
son los que se van en los que se va a apoyar. Generalmente en el propio tratado internacional prevén cuáles son los conflictos y cuáles son las normas internacionales que van a cumplirse cuando tengan este tipo de conflictos. Por ejemplo, en un tratado internacional entre México y Estados Unidos, a lo mejor en el convenio señalan que se va a utilizar los siguientes protocolos y se enlistan. A partir de ahí, cuando se presenta el conflicto, van ante la Corte Internacional y se señalará cuáles son los documentos que van a ser o van a formar parte única y exclusivamente las que se van con las que se van a juzgar. Recuerden que los estados están obligados a lo que pactan y si pactan solamente este tipo de reglamentos, están de acuerdo en ello, entonces solamente se va a realizar el mismo. La memoria y contramemoria, réplica y dúplica son los nombres que se les dan a las presentaciones escritas de las partes en los asuntos contenciosos. El estado demandante presenta una memoria a lo que responde el estado demandado con una contramemoria, es decir, la demanda y la contestación de la misma. Si las partes así lo solicitan o si la Corte lo considera necesario, puede haber una segunda ronda de presentaciones. El estado demandado presenta entonces una réplica a la que responde el estado demandado con una dúplica. Por eso estos términos. O sea, bueno, creo que utilizaron este tipo ¿cómo se llama? De términos para ser un poquito más estándares. Nosotros, repito, nosotros incluso le llamamos contestación de la demanda o contrademanda. La verdad es que no puede ser contrademanda. Bueno, oficialmente no podemos llamarlo así, sino es contestación de la demanda. A lo mejor en otros estados sí se le podría poner contrademanda. Y para evitarnos ese tipo de conflictos en cuanto a los términos, pusieron unos términos un poquito más neutros y por eso se le llama así. ¿Ok? El estado demandante presenta entonces una réplica a la que responde el estado demandado con una dúplica. En los asuntos que se somete a la Corte mediante acuerdo especial en el que no hay demandante ni demandado, cada una de las partes presenta una memoria y una contramemoria y en el caso necesario una réplica y una dúplica. Repito, quizás no haya un conflicto como tal, pero hay alguna interpretación que se deba dar respecto a un caso en particular y por eso se le pone de este modo. ¿Ok? En la sentencia de la Corte, al igual que sus demás decisiones, se adopta por mayoría de los magistrados presentes y debe ser motivada, es decir, como nosotros en nuestra Constitución. Cualquiera de los magistrados tiene derecho a que se agregue a la sentencia una opinión individual o una opinión disidente. Bueno, en materia judicial, en nuestra parte, en ocasiones, alguno de los magistrados no está de acuerdo con el proyecto que se les presenta. El magistrado, hay un magistrado proyectista, un juez proyectista, en donde él fue el que investigó, analizó, revisó las pruebas, y se las pone a consideración a los demás magistrados o jueces. Estos previamente, bueno, se les entrega y tienen un tiempo determinado para revisar ese proyecto. En ocasiones, a lo mejor uno de los magistrados no está de acuerdo, siempre hay la posibilidad de que por ser humano siempre puede haber algún tipo de opinión distinta, o a lo mejor vio alguna situación en donde puede encaminarse la resolución por otra vía. Entonces, lo que hacen es, se les presenta el proyecto de sentencia, lo revisan y puede ser de que uno diga, no, ¿saben qué? Ese proyecto a mí no me convence. Entonces, va a ser una opinión individual. Bueno, será una opinión individual en caso de que los demás, o sea, los 15 jueces, determinen de que, bueno, los demás jueces, me refiero a los 14, que estén de acuerdo y él solamente no esté de acuerdo, va a poner una opinión individual o le llamamos aquí en México un voto particular. El voto particular siempre va a ser en contra de lo que diga la mayoría. O bien puede ser una opinión disidente. O mejor aún, puede llegar a ser de que a lo mejor no esté de acuerdo en cuáles fueron los motivos por los cuales llegaron a una resolución, pero esté de acuerdo en la resolución.
Es decir, yo estoy de acuerdo de que se le diga, por ejemplo, a México, se le dé a favor a México dicho caso, pero no por las consideraciones realizadas o vertidas en esa sentencia, sino yo considero que tiene que ser por esta otra vía. Entonces se le da una opinión individual también. No es disidente como tal, como fuera un voto particular, pero sí puede ser, le llamamos aquí en México voto concurrente. La sentencia es obligatoria, definitiva e inapelable. Bueno, esto por lógica porque no tenemos a otra autoridad arriba de la Corte Internacional. Y la fuerza obligatoria de la sentencia se limita a las partes en el litigio. No puede haber obligación para una tercera. ¿Por qué? Pues si ellos son los que están peleando, ¿por qué tendrían que entregárselo o tendría que obligarse a un tercero? Salvo que ese tercero implique una voluntad propia de este Estado para cumplir dicha sentencia. Eso me refiero a de que a lo mejor por buena fe, un tercer estado apoye a la parte perdedora a que cumpla con dicha sentencia. Quizás a lo mejor nada más es el pago de algún servicio y a lo mejor ese estado no cuenta con ese servicio o algún bien que deba de entregar y un tercero dice, voy a apoyar a este otro estado para poder cumplir con su sentencia. Y por ello es que puede llegar a estar un tercero en solución en particular, pero no lo va a obligar. No hay posibilidad de que haya una obligación. Y al caso que haya sido respecto a la sentencia, únicamente proceden dos recursos, el de interpretación o aclaración y el de revisión. Si bien no hay una nueva instancia, pues recuerden que estamos hablando de idiomas distintos y si por alguna razón uno de los estados no habla inglés o no habla francés, pues va a necesitar una traducción y en ocasiones la interpretación de algún enunciado en particular puede ser un poco diferente. Entonces, cuando pasa eso, puede haber dos posibilidades. La primera de ellas es de que la traducción haya sido mala y por lo tanto se pida la explicación al respecto, o bien la consideración de la Corte es tan rebuscada, o sea que pida que o obligue a hacer algo, pero ese algo pues no saben exactamente cómo es que lo quieren realizar. Entonces se pide una aclaración o bien, repito, una interpretación. Y de la revisión, generalmente es cuando existe algún error en la sentencia y se pida detallar en algo en particular de que se vuelva a modificar, pero quien es la instancia para poderlo revisar es la propia Corte Internacional, no puede ser alguna otra. Generalmente, bueno, repito, por las traducciones, puede ser de que en una copia de la sentencia esté estructurada de una forma y en otra copia esté estructurada de diferente forma. Entonces, a lo mejor puede ser de que en uno le dé la razón a un estado y en la otra le dé la razón a otro. Entonces, hay una revisión al respecto y por lo tanto dicen, no, espérame, esto es nada más para este caso en particular, este es el estado obligado y por lo tanto tiene que responder a ciertas circunstancias. O bien, puede decir que el otro es la que fue la que incumplió y por lo tanto se hace esa es que no puedo llamarlo aclaración, sino hace una revisión de la sentencia para que no haya una injusticia respecto a la forma en que se va a cumplir la misma. De la interpretación o aclaración procede en caso de un desacuerdo sobre el sentido o alcance de la sentencia. Lo que decía, a lo mejor dice en la sentencia no hacer, pero en toda la estructura de la sentencia dice que tiene que hacer algo. Entonces, por eso lo presenta. Como les decía, el de revisión podrá interpretarse cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho decisivo y nuevo que al pronunciarse la sentencia era desconocido de la parte o por las partes que solicitan la revisión.
siempre que su desconocimiento no se deba a una negligencia. Le repito, que a lo mejor está equivocado la sentencia y resulta de ser de que un párrafo estaba ignorado ¿cómo se llama? En la otra copia de la sentencia. O bien puede ser de que, como en materia local, existen algunos hechos, no, unas pruebas supervinientes que son o forman parte de una decisión distinta. En estos casos sí hay una revisión, pero repito, es ante la Corte Internacional. Ellos mismos lo van a revisar y lo van a resolver. Cuando se pasa esto, cuando hay una revisión, debe formularse dentro de los 6 meses después del descubrimiento de ese hecho nuevo. Los miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a cumplir el fallo de la Corte Internacional en todo litigio en que sean partes. Hasta ahorita no ha habido un conflicto como tal por incumplimiento de una sentencia. ¿Por qué? Por lo que les he dicho durante muchas clases anteriores. Es un escaparate internacional y cuando un Estado incumple con sus obligaciones firmadas, tradición o la costumbre de ver mal a esa persona, o digo, en este caso a este Estado, es muy fuerte. La verdad es que cuando un Estado incumple, luego empieza a haber problemas económicos, es decir, empieza a haber fuga de inversiones. ¿Por qué? Vamos, la lógica es de que si incumple ante otro Estado, ¿qué me queda a mí como empresario al invertir en ese Estado? Entonces, cuando pasa eso, vamos, hay una situación de que, ¿para qué voy a invertir en un Estado donde no me están cumpliendo con lo que me están prometiendo? Y por lo tanto se retiran. Y repito, esa situación de que incumpla con estos tratados o con estas sentencias de la Corte es muy mal visto internacionalmente. ¿Ok? Si una de las partes de un litigio dejara de cumplir con las obligaciones que le impone un fallo de la Corte, la otra podrá recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Repito, siempre va a ser de buena fe. Si bien hacen medidas, si se fijan, son recomendaciones, no pueden obligar eh, una autoridad, vamos, es que como son estados soberanos o son entes soberanos o que no puede haber nadie arriba de ellos, están entre pares. El hecho de que alguien menor o alguien inferior como es el Consejo de Seguridad, si bien está hecho por bueno, está compuesto por otros estados, sigue siendo un órgano internacional inferior a cualquier otro estado y por lo tanto se da esas recomendaciones. Pero si un Estado dice no lo voy a hacer, no lo hace. O sea, aunque haga medidas de apremio, que lo más probable es de que cuando haya algún tipo de incumplimiento y vamos, sea algo muy importante, lo más que podrá hacerse es un bloqueo comercial. Es decir, nadie va a intervenir o nadie le va a importar o exportar algún tipo de bien. Pero no lo va a obligar y no le puede retener nada. Vamos, no le pueden hipotecar el Estado como tal. Sería algo un poquito absurdo, pero también, vamos, no se puede. Tendría que ser algo extra en donde estoy divagando, pero no lo podrían hacer, sería imposible. Y en todo caso, si se tratara, no sé, de algo un poquito más práctico, pues lo que van a hacer es buscar la manera de ejecutar el fallo sin intrometerse tanto a la soberanía de ese Estado. De lo contrario, repito, no se podría hacer absolutamente nada. La competencia consultiva, ya ven que la Corte Internacional no solamente juzga, sino también puede ser una medida bastante importante respecto a conocimientos internacionales y sobre todo cuando haya alguna disyuntiva, al ser expertos en derecho internacional, pues pueden apoyarlos, ya sea entre estados o bien incluso alguna petición por parte de los miembros de la ONU.
A lo mejor en una asamblea general solicitarían o pudieran solicitar la Corte Internacional de realizar algún tipo de interpretación de algún tratado o algún protocolo internacional. Bueno, según el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, la Corte puede emitir opiniones consultivas respecto a cualquier cuestión jurídica a solicitud de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La opinión consultiva, a diferencia de una sentencia de la Corte, no decide con fuerza obligatoria un caso o contencioso entre partes, solamente da respuesta a una pregunta de carácter jurídico y esta respuesta no es vinculante, solamente da una opinión, un criterio que podrá ser aceptado por los países o los estados, o bien solamente queda ahí la consulta. En ocasiones, y sobre todo en materias un poquito más delicadas, por ejemplo, de creación de misiles, por ejemplo, llega un momento en donde puede haber algún tipo de interpretación de cuántos misiles pueden tener un estado o qué tan gravoso puede ser la creación de armamento de destrucción masiva. O bien dentro de la interpretación de alguna costumbre internacional pudiese ser valorada por parte de la Corte Internacional y decidir si es válida o no es válida. Al momento no tengo una en particular. Yo creo que en la siguiente clase les podría dar algún tipo de ejemplo. ¿Ok? En nuestro caso, el sistema interamericano en América Latina ha sido una de las regiones pioneras en el desarrollo del principio de solución pacífica de controversias internacionales. Nuestra historia ha sido de mucha violencia. O sea, no estoy hablando nada más de México, estoy hablando de todas las colonias. Cuando llegaron los españoles, los portugueses allá en Brasil, nuestra historia ha sido muy traumática. Lo hemos visto en libros. Vamos, si ustedes ven el Laberinto de la Soledad, bueno, leen el Laberinto de la Soledad, ven lo trágico que llegó a ser un momento dado, incluso las expresiones en contra de la Malinche, entre otras cuestiones. Nosotros en América Latina hemos sido vinculados con lo que es, no digo la desgracia, pero sí con la vamos, con los problemas, con el conflicto en sí. Nosotros nacimos con conflicto. Nació México, por ejemplo, el que conocemos, con violencia. Llegan los españoles y empieza la conquista, tanto física como espiritual. Y no solamente, repito, aquí en México, también en Centroamérica y América del Sur. Entonces, para evitarnos esa situación, nosotros fuimos conscientes, llámese a todos los países americanos, de que teníamos que buscar una solución. O sea, no solamente una vez que empiezan las independencias de toda América, con Simón Bolívar o con Miguel Hidalgo aquí en México, empieza a haber ya una estructura de que sí, vamos a ser independientes, pero no hay que pelearnos entre nosotros. Y sobre todo, si hubiera algún conflicto entre nosotros, debiéramos incitar a una solución pacífica. No queremos repetir la situación que tuvimos con nuestra colonización, sino tendríamos que mejorar, o sea, ser más proactivos en cuanto a la paz en nuestro territorio. Y por tal motivo, hubo algunos incipientes reuniones internacionales de los nuevos países en América. Nosotros, por ejemplo, en un caso particular, cuando se crea la República Mexicana, bueno, después del primer imperio con Iturbide, se crea con la Constitución de 1824. Cuando pasa eso, ya teníamos incluso estructurado toda Centroamérica. Y cuando se decide ya como un país mexicano, los Estados Unidos mexicanos, se escinde Guatemala y nos quedamos con lo que tenemos actualmente, desde California, Baja California y, bueno, Alta California
hasta, hasta la parte de acá de Chiapas. Entonces, no hubo conflicto como tal. Vamos, se escinde porque esos estados no querían formar parte de los Estados Unidos mexicanos y se dejó abierto a que cualquier otro país que quisiera lo realizara. No fue así y sobre todo cuando ya estamos estructurados, ya se genera el país de Guatemala, todo lo que es Sudamérica, empieza a haber ciertas reuniones, bueno, empieza lo que es el primer Congreso Panamericano, que le llamaron el de Simón Bolívar en 1826, que es en donde se llegó a firmar un tratado de unión de liga y confederaciones perpetuas del 15 de julio de 1826. Se fijan, luego en cuanto se crean los nuevos países, nos quedamos, ya empezamos a estructurar una paz. Ya dijimos, ¿saben qué? Nosotros te reconozco como país independiente, pero también reconóceme como país independiente. Y se hace esta liga en donde, entre otras cosas, se establece la solución pacífica de controversias entre los estados americanos y en su artículo 16 se disponía que las partes contratantes se obligan y comprometen solemnemente, fíjense qué bonita palabra, a transigir amigablemente entre sí todas las diferencias que en el día existen o pueden existir entre algunas de ellas. Es decir, todos somos amigos. Hemos tenido ciertos conflictos con algunos países, sobre todo, no sé si se han fijado, en materia deportiva, tuvimos algunos conflictos, pero en general no hemos transgredido entre nosotros como países de América Latina, no hemos transgredido nunca esta convención. Bueno, hay una que es la de Bogotá, que espero, si no puedo hoy, empezar, le estaremos hablando la siguiente clase, pero vamos, lo importante aquí es que todos se comprometieron. 1826, todos nos comprometemos, todos los países de América se comprometen a nunca o no a transgredir a ninguno de nuestros amigos. Si somos amigos, no debemos de pelearnos, debemos de unificarnos en contra de cualquier otro país que no sea de América Latina. Y sobre todo, consolidarnos como países, o sea, no transgredirnos para consolidarnos y ser firmes en cuanto a nuestras cuestiones internas. Entonces, esa maravilla hasta el momento sigue siendo válida. Repito, estoy hablando de 1826 y ya vamos para dos siglos de ese tratado. Bueno, vamos, cuando ya nos consolidamos, se ratifica con el Tratado de Bogotá, pero lo primero que se buscó fue que hubiera paz entre nosotros. Asimismo, se establece como el arbitraje y la mediación, en donde se adhieren a este sistema de solución pacífica de controversias en 1848 como mecanismo de arreglo pacífico para prevenir y resolver las controversias, en el que su artículo noveno establecía que las repúblicas confederadas, con el fin de que se conserve entre ellas inalterablemente la paz, adoptaron el principio aconsejan, bueno, que aconsejan, perdón, dicho, el derecho natural y la civilización del siglo. Establecen que cualesquiera cuestión o diferencia que entre ellas se susciten se arreglen siempre por vías pacíficas. Perdón, pero es que la estructura, estamos hablando de 1848 y tenían ciertos cambios en cuanto a su traducción del español de aquel entonces y al actual. El Tratado de Lima de 1865 fue el primero en considerar la posibilidad de arbitraje obligatorio en caso de fracasar los otros medios de solución pacífica, posición que fue reiterada, perdón, aquí lo tengo acá, en el Protocolo de Caracas de 1883. Repito, desde 1826 hasta 1887 ya teníamos una estructura de soluciones pacíficas de controversias. Entre ellas estaba la mediación y el arbitraje. Entonces, repito, somos pioneros los América Latina
en utilizar este tipo de situaciones. Hablar de soluciones pacíficas en las controversias internacionales en el sistema interamericano es referirnos al Pacto de Bogotá, que es el que les estaba comentando desde diapositivas pasadas. Y esta se consolida cuando se suscribe el 30 de abril de 1948, durante la novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, siendo suscritos por 21 estados del continente americano, el cual viene a consolidar un principio fundamental del derecho internacional consagrado en el artículo 27 de la Carta de la OEA y el artículo segundo del pacto, el Pacto de San José, que impone a los Estados miembros resolver sus conflictos a través de medios pacíficos, obligando a sus miembros a agotar los mecanismos regionales de solución antes de acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si se fijan, primero tenemos que agotar entre los países americanos cualquier forma pacífica, amigable. Hemos hablado de ello, de los mecanismos diplomáticos que también funcionan para este caso. Y si por alguna razón no llegamos a solucionar este conflicto a través de estas medidas amigables, pues primero tendremos que irnos al Consejo de Seguridad y si por alguna razón tampoco no podemos resolver, lo tendremos que realizar ante la Corte Internacional. Si quieren, ya con acabamos nuestra clase del día de hoy. El Pacto de Bogotá inicia con una renuncia al recurso de la amenaza o empleo de la fuerza como medio de solucionar los diferendos entre los estados americanos y un compromiso de emplear siempre medios de solución pacífica para solucionar las controversias. Si se fijan, desde 1948 a la fecha, como tal, no hemos tenido conflictos, y cuando existe algún tipo de conflicto, como ha pasado, bueno, nosotros como mexicanos no hemos tenido esos conflictos. Sí los ha habido, sobre todo entre Venezuela y Colombia, pero es por situaciones tanto geográficas como situaciones políticas. Pero aún así, si se han fijado, no ha habido una intervención militar, no ha habido situaciones así ha habido tensiones, en efecto, pero no ha habido ese tipo de situaciones de alarma extrema al grado de que haya un ataque militar entre un país y otro, al grado de que si hubiera ese tipo de situaciones, bueno, ya lo tendríamos, ya incluso se tendría que recomponer todo lo que es Centroamérica o Sudamérica. Pero afortunadamente la situación es de que siempre tenemos que resolver todo, sobre todo en los estados americanos, a través de solución pacífica de conflictos. Lo que les decía también respecto a México con Bolivia. Empieza una situación interna de conflicto, y lo primero que hace México es presentarse de forma neutral para resolver ese conflicto. No lo tomaron, como les dije aquella vez, no lo toma así Bolivia, pero no lo toma mal, sino lo toma como alguna situación de apoyo, pues. Y así es como lo acepta México. Así también, si por alguna razón hubiera otro conflicto, nosotros como mexicanos, de una forma neutral y pacífica, podríamos pedirles a los demás estados que están en conflicto que vinieran aquí a México para resolver los mismos. Asimismo, el artículo 27 de la Carta de la OEA dispone que un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinar los procedimientos a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los estados americanos quede sin resolver. Este tratado citado en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, o el Pacto de Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Si bien no vamos a entrar en armas, porque ese es el objetivo, lo que sí se tiene que hacer es resolver ese conflicto. Para bien o para mal, para algunos estados que forman parte de la OEA, tienen que resolver sus conflictos de una forma ya sea pacífica o bien bueno, son pacíficos diplomáticos o medios jurídicos, pero no puede quedar con esa rencilla entre ambos estados. ¿Por qué?
nosotros tenemos que consolidar nuestra economía. Nosotros como americanos hemos tenido históricamente una muy buena relación entre todos los miembros de la OEA y por lo tanto cualquier situación que afectara esa buena relación también implicaría la elección de ciertos bandos y sobre todo el hecho de que se elijan algunos bandos también implicaría algún conflicto o algún bloque o un bloque que divida el Estado americano y bueno, el continente americano, y es lo que no se quiere realizar. Por eso es tan importante que una vez que existen este tipo de conflictos se resuelva, si no se puede resolver rápidamente, sino lo más pronto posible. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todo claro? Bueno, sí. Ninguna, profe. Perfectísimo, muchas gracias, Katia. Entonces, si no tienen algún comentario, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. En un ratito más concluyo de forma oficial en el chat de control por la necesidad que me genera la propia universidad de ponerlo en el WhatsApp. Y pues sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Gracias, profe.